El Estado de Israel colinda con 4 países: Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Cada una de estas fronteras representa un desafío distinto. En Líbano, la presencia de la organización terrorista Hezbollah es preocupante. En Siria, la guerra civil ha afectado a la seguridad israelí. Pero por otro lado, la paz con Jordania y con Egipto se ha logrado mantener a lo largo de los años, dando una invaluable tranquilidad a los respectivos países involucrados. Pero ¿cómo es hoy en día la relación entre Israel y cada una de sus fronteras? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Guido Goldberg. Hola Guido, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, ¿cómo estás? Qué bueno verte después de tanto tiempo y saludos a todos nuestros amigos latinoamericanos. ¿Cómo está todo por ahí? Muy bien, Guido, muchísimas gracias. La verdad es que estoy emocionada porque el tema que tenemos el día de hoy es muy interesante. Hoy, a diferencia de otras ocasiones en las que hemos ido de visita, gracias a ti, a un lugar en particular en el Estado de Israel, en esta ocasión vamos a hablar de las fronteras de Israel. Para todas las personas que nos escuchan, ¿cuáles son las fronteras con las que limita el Estado de Israel? ¿Y cuál es el status quo con cada uno de estos países? ¿Te parece bien el tema? Me parece súper interesante, me parece súper importante que cuando uno visite un país, cuando uno venga a ver un país, sepa exactamente por dónde empieza y por dónde termina. Y qué es lo que hay con los vecinos. Así como todos queremos saber cuando vamos a México qué pasó con esta de la valla de seguridad que quiso construir Trump, que nunca supe si se construyó o no se construyó. Entonces es importante conocer los límites, lo que nos limita y dónde estamos parados para poder saber cómo disfrutar y qué cultura estamos viendo dentro de esos límites y dentro de la zona. Claro que sí, porque hablar de fronteras es hablar de situaciones de la naturaleza, de situación política, de geografía, etc. Vayamos con la parte norte primero. En el norte, el Estado de Israel limita con Líbano. Líbano es, como sabemos, un país complejo debido a su organización terrorista muy presente, llamada Hezbollah en Líbano, incluso presente en el gobierno. ¿Cuál es el status quo? ¿Cuál es la relación que hay entre Israel y Líbano el día de hoy? La verdad que a lo mejor las dos fronteras más problemáticas que tiene Israel en este momento son la del Líbano y la de Siria, que como nosotros bien sabemos, Líbano es un país independiente, pero técnicamente también está eh, liderado en forma de títere, siempre decimos por Siria y por Irán y por otros países, pero principalmente el Hezbollah, que es la organización terrorista que controla las fronteras entre Israel y el Líbano en el norte de Israel, como tiene presencia en el gobierno, tiene presencia también económicamente a través del dinero que recibe de Siria, complica mucho las cosas. De hecho, yo volví del norte, acabo de volver del norte en este momento. Hoy nosotros estamos grabando un miércoles de noche y el lunes de noche a las 4 de la mañana nos sonó la alarma porque supuestamente Israel atacó en Siria y la contestación vino a través del Hezbollah en el Líbano. O sea, que es algo muy complejo de entender. De todas formas, desde el año 2001, el Estado de Israel y Líbano tienen una relación bastante compleja que viene desde el año 1981, cuando fue la famosa operación que se llama Paz para la Galilea, que es cuando Israel más sufría los ataques que venían del Hezbollah y del Líbano. Con esa pequeña batalla que se hizo en el Líbano, que duró prácticamente 20 años, porque desde el año 81 hasta el año 2001 Israel tuvo presencia militar directa e indirectamente en el Líbano. Existió durante muchos años algo que se llamaba Tzadal, que no mucha gente lo conoce. Iniciales en hebreo es Tzva, ejército, Drom es sur, Lebanon, Líbano, ejército del sur del Líbano. Es decir, que Israel agarró libaneses, cristianos, que son una mayoría bastante importante en el Líbano, y los entrenó para poder cuidar las fronteras. En el año 2001, Israel decide retirarse unilateralmente durante el gobierno de Ehud Barak del Líbano, y a partir de ese momento, la frontera queda en manos directamente de Tzadal, y el Hezbollah adelanta
y técnicamente echa a Tzadal, echa a los libaneses entrenados para defender la frontera, literalmente los echa del Líbano, y muchos de ellos viven en Israel hasta el día de hoy. Me acuerdo perfectamente estar paseando con un grupo de colombianos en el norte y haber ido a un parque de agua y de repente está lleno de árabes. O sea, normal que en Israel haya árabes, pero era algo que excedía cualquier límite conocido. Y el punto era que, adivinemos qué, se llenó de tzadalnikim, se llenó de familias que venían escapándose. Y todo esto tiene que ver con muchas cosas que vienen de la guerra del Líbano del año 1981, de la Operación Paz para Galilea, que entre ellas, y si uno ahora agarra y hace Google en 30 segundos, ponen Sabra y Shatila, que son las masacres, y digo masacres porque hay que saber mucho del tema para poder llamar esto en esa forma. Antes de llamarlo de esa forma, decidan, lean, conozcan el tema. Pero fueron de batallas muy sangrientas que hubo en el sur del Líbano a manos de musulmanes y cristianos, que es una guerra interna que tienen ellos. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño problema que tiene el Líbano internamente, una guerra de hermanos, por así decirlo, Israel mantiene una relación fría y de no conversación. Ahora, un dato curioso, en los años 30, hasta mediados de los años 30, los comerciantes israelíes del Shuk de Yafo o del Shuk de Jerusalén viajaban a comprar mercadería al Líbano, a Beirut, porque en Beirut se encontraban las buenas mercaderías. Llegaban al puerto de Beirut, a lo mejor mejores cosas que llegaban al puerto de Yafo y obviamente en precios más baratos. Entonces había una relación mucho más abierta y muchos judíos, por ejemplo en México, han emigrado del Líbano a Israel en aquellos años, en los años 30, cuando el Líbano echa técnicamente a todos los judíos del Líbano, y hasta el día de hoy vinieron a Israel, no pudieron arreglarse acá y terminaron viajando finalmente a México. Y hay muchos judíos libaneses viviendo en México, por ejemplo. Así es una maravilla, es una gran inmigración que tenemos aquí de judíos libaneses en México que han venido a aportar a nuestro país, por supuesto. Háblame, Guido, ahora de Siria. Siria, la verdad es que es un desastre de país con fuerzas luchando cada una por sus propios objetivos, y esto ha impactado, por supuesto, al Estado de Israel de muchas formas. ¿Qué me puedes decir de la relación con Siria? La relación con Siria es una relación mucho más complicada. Y la pregunta es por dónde empiezo cuando quiero hablar de Siria. Si hace un minuto atrás te dije que Siria se quejó que Israel atacó, es porque tienen depósitos de armas, es porque tienen misiles y cosas apuntando a Israel, que Israel automáticamente tiene que defenderse, Israel tiene que controlar, Israel tiene que de alguna manera saber qué es lo que está pasando ahí, y eso se basa obviamente en información, en técnica, en ¿cómo se llama? Servicios secretos, etcétera, etcétera. Pero para ir y hablar de Siria, podemos hablar prácticamente de que Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Arabia Saudita e Irán fueron los países que primero atacaron el Estado de Israel en el año 1948. La guerra, que es la guerra de independencia del Estado de Israel, va a acabar cuando Siria va a tener control de las alturas del Golán hasta el año 1967, controlando grandes partes de las fuentes de agua que surten el agua al río Jordán, que es la fuente de agua dulce más importante que tiene Israel, digamos por así decirlo, incluyendo el Kineret, pero Siria llegaba hasta 30 metros del Kineret y no lo tenía. Y Israel tenía el control. Y ahí viene todo contar un poco la historia de lo que se llama nuestro querido Eli Cohen, que me imagino que en el canal de Enlace Judío debe haber alguno que otro video que habla de Eli Cohen, aquel judío egipcio que lo mandan a vivir a Argentina para que se hace pasar por sirio y después vuelve a Siria, y toda la historia que los dejo ahí, como que si el canal tiene algún link para poner acá, que lo pongan acá abajo para mandar a la gente a ver ese video, que es una historia súper interesante, y además Netflix hizo ahora una serie de ese tema. Pero la relación con Siria hoy, vamos a dejar la historia de lado, es que a partir de 1967 el Estado de Israel tiene las alturas del Golán, Siria dice que quiere recuperar las alturas del Golán, y cada vez que hay un
inicio, algo pequeño que se pueda volver o se pueda intentar llamar conversaciones de paz, todo enseguida cae, y la caída viene por las alturas del Golán, por el Monte Hermón. El Monte Hermón es el monte más alto que tiene el Estado de Israel. Es otro de los puntos, como decía, súper importantes, porque el Monte Hermón es el monte más alto. La punta más alta la tiene Siria, la que está un poquito más abajo la tiene el Estado de Israel. ¿Dónde está el Monte Hermón? Me dijiste que ibas a poner un mapa por acá. El que mire el mapa, es el punto más al norte del Estado de Israel, la frontera con Siria. Nosotros lo llamamos al Monte Hermón los ojos del país, a pesar de que hoy en día tenemos ojos en todos lados porque hay otras formas de tener ojos, pero técnicamente los ojos del Estado de Israel durante muchos años fueron el Monte Hermón. El que haya visto la serie, no sé si salió en Netflix todavía o no, hay una serie que se llama Sha'at Ne'ilah, no sé cómo le pusieron en inglés, después si quieren les digo, es una serie israelí que salió sobre la guerra la guerra con Siria, lo que se llama la guerra Yom Kippur, que fue una guerra terrible en el año 1973, donde Israel prácticamente está a punto de perder todas las alturas del Golán, y a último momento Israel recupera y logra mantener el terreno. Pero otra vez, me fui a la historia y me quedé sin hablar de lo que quiero hablar, que es qué pasa con Siria hoy en día. Con Siria hoy en día tenemos un silencio relativo, que es como ves, de repente Israel ataca. Siria tiene un problema muy grande internamente. Bashar al-Assad, con sus ejércitos y los rebeldes, está metido lo que nosotros conocemos también en el medio como ISIS, Daesh, nosotros le decimos en hebreo, está metido ahí en el medio, y hay una guerra de hermanos que está perjudicando absolutamente todo. Aquellos judíos mexicanos oriundos de la ciudad de Alepo, que siempre ellos, la gente de Alepo estuvo toda la vida muy orgulloso de la ciudad de Alepo. Lamentablemente la ciudad de Alepo fue completamente destruida por el ejército de Bashar al-Assad y por ISIS y por los rebeldes y por las guerras que hubo, las batallas internas que tuvieron entre ellos, lo que hace que al fin y al cabo haya prisioneros de guerra o prisioneros políticos que estén buscando asilo político. Israel no les puede dar, por una cuestión complicada internacional, un asilo político 100%, tampoco aquellos que decidan de alguna manera pedir este asilo, pero Israel sí puede dar servicios y ayudarlos. Israel pasa no sé si todas las semanas, pero todos los meses seguro, medicinas, alimentos, ropa, zapatos, todo lo que sea necesario para que los refugiados sirios puedan tener lo que necesitan. De hecho, si hay necesidad de algún tipo de servicio médico, los sirios pueden tocar la frontera, digamos, entre Israel y el Líbano y Siria existe una frontera que no es electrificada, es electronizada. ¿Cuál es la diferencia? La electrificada es la que había en Auschwitz, que la tocaban y te electrocutabas. La electronizada tiene sensores que al momento que alguien la toca, corre el jeep del ejército israelí a ver quién está tocando. Si en realidad no corre nadie hoy en día, hay cámaras, se muestra la cámara, ven lo que hay y si es necesario va un jeep y hace lo necesario y les muestra la puerta por donde pueden pasar y vienen a Israel, reciben servicio médico y una vez que la persona está curada vuelve a su lugar. Esta guerra de hermanos termina en que Rusia también está metida en el medio, hay muchas cosas complicadas, pero termina en que si uno está en la frontera entre Israel y Siria, va a escuchar bombardeos muchas veces, que nada tienen que ver entre Israel y Siria, es entre Israel y entre Siria y sus propios hermanos. Así es, Guido, lo que vale la pena, como tú dices, es recordar que muchas veces los bombardeos que se escuchan en esta región, como bien lo mencionas, son internos del país sirio. Ahora, también tenemos bases militares de las Naciones Unidas, ¿cierto? Los cascos azules están presentes en la frontera entre Israel y Siria desde el año 1974, con el cese al fuego de la famosa guerra de Yom Kippur, que nombré hace un par de minutos atrás. Son bases que están desarmadas. Sus funciones son de observar y cuidar que se cumplan los acuerdos del cese al fuego del año 1974. Muchas veces uno sube al famoso Monte Vental, uno de los observatorios y miradores que antiguamente era una base muy bonito, y en esa base uno puede
digamos, siempre te encontrás con algún soldado que está mirando que Israel no mueve un tanque, que Siria no mueve un tanque, que la frontera con Cunetra, que es la ciudad más cercana a Siria, no haya ningún problema, que nadie de repente haga nada que esté fuera de los acuerdos. Hay muchas bases antiguas de la guerra del 67 que están completamente desarmadas. De hecho, hice hace un tiempo atrás un video muy bueno sobre Tel El Saki, que es otra base como Monte Vental, en donde han pasado batallas y han quedado los búnkers desarmados gracias que Israel y Líbano, gracias a Israel y Jordania, tienen otro tipo de relación y ya no hace falta estos miradores, porque hoy en día hay otras tecnologías, etcétera, etcétera. De todas formas, aún tenemos campos minados entre Israel y Siria, así que si vienes y visitas la base o las bases o el norte, la frontera con Siria, si hay un cartel amarillo con un triángulo rojo, no pases, porque son campos minados y son bastante peligrosos. Por supuesto. Ahora, Guido, pues tenemos el tema con Jordania, y Jordania ha sido una relación muy extraña porque sí es cierto que atacó en 1948 en la Guerra de Independencia de Israel. Es cierto también que Jordania volvió a atacar en 1967 en la Guerra de los 6 días, un poco presionada, o más bien bastante presionada por sus países árabes vecinos. Sin embargo, quedó claro que Jordania no quería entrar en esta guerra y finalmente se hizo la paz en la década de los 90. Pero, ¿cómo describirías hoy en día esta relación y sobre todo, por qué esta amistad, que incluso tenemos una amistad registrada entre el rey Abdullah y Golda Meir? Platícanos un poco de esta relación. Iba a decir que yo la primera vez que escuché sobre esa amistad entre el rey Abdallah y Golda Meir fue en un libro de Elie Wiesel, que él cuenta cómo Golda Meir se disfrazaba y se subía un taxi en Jerusalén que la llevaba hasta Jordania y se encontraban con el rey, charlaban, etcétera, etcétera. Yo creo que la relación entre Israel y Jordania siempre hubiese querido ser mucho más amistosa de lo que realmente es. El mundo árabe presiona muchísimo a Jordania. Y bueno, pero al fin y al cabo, en el año 1994, Shimon Peres y Yitzhak Rabin logran firmar la paz con Jordania, con el Reino Unido de Jordania. De hecho, yo mismo visité Jordania ya hace unos años atrás, lo que se llaman las Piedras Rojas de la ciudad de Petra, la antigua Nabatea ciudad de Petra. De los nabateos es otra cosa que podríamos hablar algún día, puedes apuntarlo. Y la paz con Jordania hoy en día es una paz que es silenciosa, es una paz que de repente cuando hay algún problema con los palestinos, Jordania salta y dice, te devuelvo al embajador, manda al embajador, etcétera, etcétera. Israel tiene un cese al fuego bastante complicado desde el año 1967 que tiene que ver con un status quo en la ciudad de Jerusalén. O sea, atrás mío están viendo el Kotel HaMa'aravi, el Muro de los Lamentos, y atrás del Muro de los Lamentos donde se encuentra lo que se llama la zona de las mezquitas, el monte Moriah, el monte del templo, y el monte del templo tiene un circuito de transmisión directa 24 horas, 7 días a la semana, directamente al Palacio del Rey, donde los acuerdos entre Israel y Jordania desde el año 1967 indican que a nivel religioso la libertad del culto está en Israel, a nivel musulmán, ¿quién es la entidad que tiene el control a nivel religioso de lo que pasa sobre las mezquitas? Es Jordania. De hecho, un residente de la Autoridad Nacional Palestina, cuando quiere viajar, o sale por Israel con permisos especiales, o pasa a Jordania y de Jordania viaja, por ejemplo, a peregrinar a la Meca. Estamos en fecha festiva justamente ahora del calendario musulmán. Vale la pena felicitar a nuestros amigos musulmanes que nos estén viendo en donde nos estén viendo. Por lo tanto, la paz con Jordania es una paz bastante complicada, bastante fría, que por un lado quiere ser muy, muy amistosa, por otro lado tenemos mucho tire y afloje que tiene que ver principalmente con la presión del resto de los países. Pero la misma presión sufre Egipto. O sea, en realidad lo que tendríamos que hacer ahora es viajar a Eilat, que es la punta del mapa en el sur, donde se juntan las fronteras de Israel, que viene a estar en el medio, y de un lado está Jordania, del otro lado está Egipto. No sé cómo hacer porque nunca sé si me veo al revés o me veo al derecho, pero digamos, y de esta forma podríamos decir que tanto Israel con Egipto como Israel con Jordania tienen paz. La paz con Egipto es más vieja, es del año 1981,
con todo lo que esto significó, Menachem Begin, etcétera, etcétera. Para contarte un poco más sobre lo de hoy en día en Jordania, por ejemplo, uno puede pasar a Jordania como israelí por 2 puntos en el país, uno en el medio del Valle del Jordán y lo otro en la ciudad de Eilat, en el límite con Jordania en Eilat. Otra cosa interesante es que en las aguas del río Jordán hoy en día, por ejemplo, según los acuerdos de paz, la mayoría de agua que sí se saca del río Jordán, cuando hay mucha agua, y eso pasó el año pasado, este año hubo menos agua, entonces casi no pasó, va para los agricultores de Jordania, porque Jordania en la zona que tiene frontera con Israel no tiene otra fuente de agua dulce, y es una zona bastante árida y tiene muchos problemas de agua Jordania, por lo tanto, dentro de los acuerdos del año 1994 se estipuló que el agua del Jordán, mucha del agua del Jordán va para Jordania. Hoy en día podemos visitar turísticamente lugares que son las fronteras. O sea, te vas a un lugar que se llama Qasar al-Yaud, es la frontera entre Israel y Jordania, y es el lugar donde cruzó el pueblo de Israel el río Jordán para entrar a la tierra de Israel, y es el lugar donde fue bautizado Jesús, según el Nuevo Testamento. Y estás parada, tenés el río Jordán, que son técnicamente 6 metros, y del otro lado está el soldado jordano, que vos le decís salam aleikum, y el soldado te hace salam aleikum, aleikum salam. Y tenemos esa relación. Hay dentro de la frontera de Israel con Jordania, en la zona de la Arabá, en la zona del desierto, de repente tenés pedazos israelíes que entran en Jordania y pedazos jordanos que entran en Israel. Que la gente en el límite de Google tenés que usar tus dedos y agrandar, 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 y vas a ver esas pequeñas líneas que hacen así. Entonces sí, hay una relación que tiene que ver con comercio, turísticamente cuando no es COVID, hay turismo que va y viene todo el tiempo. Yo iba a buscar turistas a la frontera con Jordania y ese es un lugar donde solo pasan fronteras trabajadores que vienen a trabajar a Israel o turistas. Se llama el Puente Hussein, en el lugar donde se puede pasar de un lado para el otro. Mercadería y esas cosas, de manera que sea necesaria, también hay, pero la mayoría de las cosas que yo conozco tienen que ver con agricultura y tienen que ver con turismo, y ahora turismo no tenemos, así que, por ejemplo, hasta ahora el que quería venir de Emiratos Árabes a Israel venía hasta Jordania, y en Jordania se tomaba un taxi y pasaba la frontera. Hoy en día podemos tomar un vuelo directo. Así es, la historia con Jordania es maravillosa, llena de claroscuros, y es un país hermoso que hay que visitar, por supuesto. Ya hablaremos en entrevistas posteriores un poquito más de Jordania. Guido, vámonos al último país abajo en el sur, a Egipto. La paz se firmó con Egipto, pero también hubo una guerra sangrienta entre Israel y Egipto, que fue precisamente la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur. ¿Qué me puedes platicar un poquito de la historia entre Egipto y el Estado de Israel y la relación actual que existe entre ambos países? Te voy a contar un dato curioso para empezar. Obviamente la historia de guerras entre Israel y Egipto viene desde el año 1948, pasando por toda y cada una de las guerras hasta el año 1973. En el año 1967, Israel hace caer a Egipto de una forma bastante fea para Egipto. Egipto se queda muy traumado, tiene un trauma muy grande el ejército de Egipto, y es por eso que en el momento en que nosotros hablemos de poder firmar la paz con Egipto, esto nunca va a ser posible hasta que no aparezca la guerra del año 1973, la guerra de Yom Kippur. En el Cairo hay un museo que habla de la gran batalla y el gran nitzajón, ¿cómo se dice? El éxito de la guerra del año 1973, cuando la guerra no tuvo mucho más, no hubo o más terreno o menos terreno, no hay algo grande que se pueda describir, pero para los egipcios ganaron la batalla, ganaron la guerra, y tienen un museo que habla de esto. ¿Por qué esto es tan importante? Porque solamente cuando los egipcios o los árabes en general vengan desde arriba, desde un punto de soy el ganador, entonces solamente a partir de ese momento, según los especialistas que yo he leído, Egipto está dispuesto a firmar la paz. Y así va a ser. En el año 1981, Israel firma la paz y todos recomendamos que viene el rey
el presidente de egipcio viene a Israel, el avión aterriza en Ben Gurión, está hablando en la Knesset, etcétera, etcétera. Lamentablemente va a volver a Egipto y lo van a terminar asesinando justamente por todo esto. Pero la paz con Egipto es una paz que desde entonces hay todo el tiempo ida y vuelta. Viajan israelíes a Egipto, los egipcios vienen a Israel, por lo general más los israelíes van para Egipto de los egipcios vienen para acá. La península del Sinaí tiene unas playas preciosas, y la relación con Egipto es una relación bastante estable, pero no podemos decir que es una relación que digas wow, o sea, como no vamos a tener ahora la Unión Europea con Egipto, no lo vamos a tener, no vamos a tener la misma moneda, no. Tenemos una relación que es buena, una relación que compartimos mucho comercio, y que obviamente está de fondo siempre que Egipto va a ser uno de los mediadores con el conflicto palestino-israelí. Egipto siempre tiene que de alguna manera tomar un papel principal, sobre todo que tiene que ver con la Franja de Gaza, por el cual a través de la península del Sinaí muchas veces pasan ilegalmente cosas que no están bajo el control egipcio, pero digamos que a lo mejor también se pueden hacer ojos ciegos algunas cosas. La paz con Egipto es una paz muy estable. El embajador está en Egipto y el embajador está en Tel Aviv, obviamente, no en Jerusalén, algo que no va a pasar en el mundo árabe, por lo menos un par de largos años. Pero mientras que el mundo árabe de a poco está reconociendo la existencia del Estado de Israel y está aceptando que tiene que comerciar con el Estado de Israel porque es el futuro, de a poco vamos a ir viendo cómo esta situación va creciendo y va mejorando. Todos recordamos a Menachem Begin firmando la paz, y hay mucha gente que te va a decir que recuerda también cuando los echaron de sus casas en la península del Sinaí, cuando Israel entrega en el año 1982 la península del Sinaí, y mucha gente se echaba de su casa. Pero son las consecuencias de firmar la paz. Una paz que, gracias a Dios, existe y no hay ningún problema con ella, técnicamente hablando, de los últimos años. Afortunadamente, una paz que se firma en la década de los 70 y que ha perdurado hasta hoy, a pesar de las amenazas a veces que han podido existir a lo largo de estos años. La paz se ha mantenido y tuvo, por supuesto, sus consecuencias. La muerte de Anwar al-Sadat, el presidente egipcio que firmó la paz con Israel, fue visto para el pueblo árabe como un traicionero y no se le perdonó la vida. Pero la paz está y es un aspecto que puede Israel mantenerse tranquilo, el que toda esta frontera sur haya una tranquilidad, y además tienen un tema particular, como tú lo dijiste, un tema en común, que es la Franja de Gaza, y por este tema en común debe de haber una comunicación constante. Guido, una cosita más, una cosita que creo que vale la pena mencionar. En aguas... Las playas del Mediterráneo. No, perdón. No. En aguas, el Estado de Israel hace frontera con Arabia Saudita, solamente en aguas. Platícame un poco de esto. Si uno sale por el puerto de Eilat y viaja derecho, en algún momento termina Jordania, y empieza Arabia Saudita. Solamente en aguas, es una frontera líquida, se te pasa entre los dedos, como quien dice. No hay ningún tipo de relación específica con Arabia Saudita, más que cuidar la frontera y que nadie se pase ni un centímetro de un lado ni un centímetro del otro. Cuando viajas a Eilat y te tomas un crucerito de estos que te van a mostrar los corales, vas a poder llegar y el capitán del barco te va a decir, y si miran a la izquierda en este momento van a poder ver Arabia Saudita. Y se ve la bandera flameando perfectamente. Y nunca, gracias a Dios, no hay ningún problema. Más que eso, no hay mucho más. Pero el último límite que tenemos del Estado de Israel, y lo nombré antes haciendo un chiste, es el Mediterráneo, que es la frontera natural, que es lo que nos hizo transformarnos a nosotros, al Estado de Israel, históricamente, no ahora. Estoy hablando hace años y años y años, hace 2000 y 3000 y 4000 años, en la ruta principal que conecta lo que es el lejano oriente con Europa. Israel es el ombligo del mundo en este punto, en el mundo antiguo, cuando la única forma de traer cosas de China hacia el mundo europeo, antes que la gente entienda que puede dar la vuelta por el otro lado,
era a través del Medio Oriente. ¿Sí? El Medio Oriente, que es la nomenclatura que va a recibir en la época turca, en la época romana también, que es las aguas del Mediterráneo, que son lo que nos transforma a nosotros en la conexión entre Oriente y Occidente. Y eso es lo que somos. Hasta el día de hoy, culturalmente, hablamos al principio del video, culturalmente nuestros vecinos son árabes, es un sistema mucho más oriental. Israel es un país mucho más occidental, justamente en el cual combina la pita con el hummus y el falafel con la hamburguesa de McDonald's. Así es, Guido. Qué excelente manera de concluir esta fusión cultural que hay en el Estado israelí. Guido, muchísimas gracias. Fue maravilloso realizar este viaje contigo en esta ocasión para ver pues, las fronteras del Estado de Israel y espero que nos veamos en una próxima ocasión para hablar de muchos más puntos que hay que visitar en el Estado de Israel. ¿Te parece bien? Perfecto. Digo, hay que hacer zoom out para poder hacer zoom in. Y un pedido nada más, aquellas personas que ven los videos, si quieren comentar sobre qué quieren que hablemos, que nos comenten y a lo mejor podemos elegir alguno de esos temas para nuestra próxima entrevista. Por supuesto. Un placer, como siempre. Como siempre, un placer. El placer es mío. Estarán aquí en las redes sociales tuyas para que la gente pueda sugerirte temas. ¿Te parece bien? Perfectamente. Siguen mandando mensajes para el Muro de los Lamentos, imagínate. Maravilloso, Guido. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Bye.